¿Qué tal? Buenas noches. Esto ha sido la introducción de una parte de este programa que tiene que ver con el viaje a Ucrania. Marcelo Chelo Álvarez y yo partimos hacia Ucrania, cumplimos parte de nuestra misión. La misión era llegar a Kiev, por supuesto, no pudimos llegar, fue difícil, pero ustedes van a ver un documento que tiene que ver con eso, con nuestro viaje, con lo que sirvió, y estábamos acá con Mercedes Cordero, que quiere que hable yo del tema. Por supuesto, Chiche, porque creo que... ¿Por qué pensás que generó tanta repercusión esta cobertura porque la gente es loca, en particular? Porque la gente es loca. Porque la gente piensa que porque tengo 78 años hay cosas que no puedo hacer. Y es una locura. Yo me siento con energía para hacerlo, me siento con capacidad para hacerlo. ¿Por qué no lo voy a hacer? Apenas empezó la guerra, decidimos que esto había que estar presente en una guerra muy importante porque tiene características de una guerra convencional, pero es una guerra civil, es casi entre hermanos. Un testimonio que nosotros recogimos de una mujer que la hermana murió en un bombardeo y decía, a mi hermana la mató mi hermano, porque tenía un hermano en Rusia, en el ejército, la mató mi hermano. Entonces tiene características de guerra convencional, pero en realidad es una guerra civil. Digo, hasta hace 30 años Ucrania era parte de Rusia. Putin todo el tiempo dice, Ucrania es Rusia. Muchos ucranianos creen que son rusos. Digo, es muy difícil de entender esas guerras si no se entiende exactamente cómo es la geografía y la historia de esos países. Chiche, en el momento en el que vos, junto con, recién lo mencionabas, con Chelo el camarógrafo, realizan este viaje, llegan en una primera instancia a París, luego logran llegar a Polonia, ¿cómo empieza a ser esa travesía y con qué te empezás a encontrar? ¿Con qué dificultades y con qué situación? Básicamente cruzar la frontera. Cruzar la frontera era difícil porque había fronteras cerradas, porque había algunas nada más que se permitía como corredor humanitario, y tuvimos 3 intentos hasta que finalmente en el 4º intento logramos atravesar la frontera y bueno, y ahí empezamos a ir hacia Lviv, que es el límite donde llegamos nosotros. ¿Y qué clima se percibía en el lugar? Lo que se percibía era mucha hostilidad, y ¿Hostilidad hacia los ucranianos o incluso ustedes como periodistas? Hacia todo lo que tenía que ver con el extranjero, porque todos suponen que somos agentes rusos o que éramos espías, y lo que vas encontrando son permanentemente barricadas de civiles armados, sin ningún tipo de destrucción, con armas que dio el Estado, con lo cual es doblemente peligroso. Una persona con armas que no sabe usar las armas es muy peligroso. Y permanentemente nos encontrábamos con esa hostilidad. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, a mí no me da miedo eso. Los miedos vienen después, qué sé yo, cuando uno dice, yo estuve en muchas guerras y la adrenalina te hace evitar el miedo, ¿entendés? La adrenalina tapa el miedo. Y después sí, tenés el estrés postraumático. Yo cubrí la caída de Saigón, yo había estado 2 veces en Vietnam, y la última fue la caída de Saigón en poder de Vietcong, y nosotros tuvimos que salir de un día para otro, porque bueno, avanzaba el Vietcong, nos iban a dejar porque éramos periodistas argentinos, y no nos dejaron finalmente, tuvimos que partir. Y cuando partimos, el único avión disponible era un avión de China Airlines que iba a Camboya, y Camboya estaba peor que Vietnam en ese momento. Llegamos al aeropuerto, nos reventaron a tiros, pudimos escaparnos, qué sé yo, éramos 12, 14 periodistas, y ahí empezó una odisea de una semana para poder llegar después a Tailandia, donde la embajada argentina nos recibió finalmente. Y ahí cuando llegué al hotel lloré un día entero, claro. Pero porque había pasado una semana prácticamente sin dormir, peleando contra las balas. Entonces en ese momento no tenés miedo, pero después te agarra te digo, un día entero, no podía parar de llorar de los nervios. Y en esta cobertura que realizaste, ¿podían descansar? ¿Tenían algún lugar donde parar? ¿Cómo se iban organizando? Que mucha gente quizás se pregunta, en la logística de estar en un lugar donde todo el mundo está intentando salir, ustedes queriendo entrar, ¿y cómo se organizaban en el día a día? ¿Para poder comer, para poder tener un lugar donde parar? Siempre era difícil eso, porque nosotros íbamos... A ver, en general los medios cuando cubren eso lo cubren con un despliegue que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos recursos diferentes, ¿viste? Éramos nosotros 2, no teníamos apoyo logístico,
Era un chofer, el auto, nosotros y nada más. Bueno, los hoteles estaban copados, hay más de 800 periodistas en Lviv en este momento, no tienen una capacidad hotelera tan amplia y hay cadenas que alquilan pisos enteros, ¿entendés? Ponen estudios, se movilizan con otros despliegues. Nosotros somos Argentina, no tenemos ese volumen. Entonces a veces es más difícil. Siempre comían sobre la hora, viste, que cerraban los negocios. El mundo come temprano, no come a los horarios nuestros, bueno, no tenemos tiempo. ¿Había como una suerte de realidad paralela donde de pronto los restaurantes seguían funcionando, donde había muchas cosas que seguían funcionando allá en Ucrania, aún estando en guerra? A ver, ¿O la guerra se palpaba en cualquier lado? La gente tiene una visión equivocada de lo que es una guerra. Una guerra no es todo guerra, una guerra es guerra, es vida, es amor. Hay gente que hace el amor durante la guerra, hay gente que vive, hay gente que gana plata. Es difícil entender que la gente cree que en la guerra es todo. La guerra no, digo, cuando los nazis entraban en París, había gente tomando café en Champs-Élysées. Por eso te preguntaba. ¿Entendés? Digo, la gente cree que la guerra es una especie de que todo está en guerra. Hay gente que no está en guerra, hay gente que la vive de otra manera. Pero las consecuencias las sufren todos. Yo me acuerdo, yo cubrí la guerra de Líbano, ¿no? Y me acuerdo que el Líbano tiene características muy especiales. Destruyeron Beirut, en una ciudad maravillosa, la perla del Oriente, quedó destruida piedra sobre piedra. Pero estaban matándose a tiros, ponen hasta las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana paraban los tiros y abrían los bancos. Y la gente iba a los bancos como si fuera una vida normal. Y yo, están locos. Sí, un lado B. Sí, claro. Abrían los bancos. En cuanto paraban los tiros, abrían los bancos. La gente depositaba, sacaba, qué sé yo, hacía sus transacciones. Pero eso es una guerra, ¿viste? Trataba de aprovisionarse, empezó a faltar comida al final, por supuesto. Ese audio que en un momento se viralizó, donde te decían, Chiche, no te arriesgues, no entres, no te metas en la boca del lobo. La embajada. Sí, por eso te pregunto, en ese momento, ¿sentiste por ahí algún reparo de decir no avanzo o...? No, porque la embajadora obviamente tiene la obligación de cuidar a los ciudadanos. Digo, yo entiendo que ella tiene una visión de embajadora, nosotros tenemos visión de periodista. Donde me dicen que no, yo arranco que sí, así que ella lo vio. Bueno, de hecho ella se fue ese día, finalmente decidió ir a Rumania, ahora se trasladó a Rumania. La mayoría de las embajadas ya estaban en Polonia. ¿Y esa anécdota donde te quisieron dar un guiso? ¿Cómo fue la situación? No, es mentira, eso es un invento. ¿Eso es mentira? Ah, bueno, está bueno para aprovechar y desmentir. Dar un guiso, lo hicieron alguien tiró esa cosa por otra razón, no viene al caso. Ok. ¿Y con los memes te sorprendieron? O sea, este boom que estalló en redes sociales, donde era un furor tu cobertura, estaba todo el mundo, como decíamos al comienzo de la entrevista, sorprendido, pero por otro lado empezó a estallar los memes. Porque la gente cree que yo lo único que hice en mi vida es televisión, y yo no hice televisión en mi vida, yo en mi vida hice periodismo, no tiene sentido. La gente claro, si casi 20 y pico de años de televisión, la gente cree que lo único que hice en mi vida es televisión, no. Yo fui periodista antes de la televisión, soy periodista y seré periodista siempre, por eso sorprendido. Te invito a ver parte del testimonio que recibimos. Dale. Sí, te quería preguntar, ¿es verdad que tenés intenciones de volver? Sí, la idea es preparar un equipo, si esto sigue, por supuesto, un equipo más sólido, más estructurado, con mayor despliegue para que podamos realmente llegar a Kiev, que es donde queremos llegar, en realidad, ¿no? ¿Pensás que esto tiene para largo, Chiche? Esto es tu opinión personal y en base a lo que viste allá. ¿Esto continúa? Que como toda guerra civil, va a continuar, porque esto no es terminar un cese del fuego. Vamos a suponer que hay un cese del fuego y hay mucho resentimiento de los nacionalistas ucranianos que van a seguir peleando de manera terrorista, con acciones aisladas, pero no va a ser fácil terminar esa historia. Y además porque son siglos de fronteras muy lábiles, ¿viste? Donde nadie sabe dónde empieza el territorio y dónde termina. Eso va a ser una guerra larga, sin duda. ¿Vos decís que eso tiene para rato? Mí tiene, sí, aunque formalmente haya un alto el fuego, la gente está muy enojada. ¿Vemos el informe, Dani?